Enfim, antes de passar a palavra ao professor Joaquim Garrido, é sem dúvida interessante mostrar que neste debate começámos pelo século XVI e início do século XVII, depois pelo século XVIII e agora vamos entrar no século XIX, não é? Com Consuetudo em Puerta. Professor Joaquim Garrido tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, profesor. Soy el último y debo entonces ser breve y conciso. Es un problema siempre esto para mí. Pero además tengo que hablar en español. No tengo el portugués, una carencia más que espero remediar urgentemente. Pero bueno, hoy no puedo. Entonces, Te vamos a cobrar. Vamos a cobrar. Bueno, pero tengo que gastar aunque sea un minuto para dar las gracias a los directores del Congreso, al profesor Cristian Baldus, que es una inspiración siempre, además de su confianza, el profesor Veracruz y también los organizadores tan amables. Además, para mí es un honor compartir esta mesa con los profesores Rafael y Francisco Buenaboy, porque, uno ha aprendido mucho de ellos y se siente un poco pequeño en general, pero bueno, en realidad, pues esto es un sentimiento de agradecimiento. ¿Por dónde quería empezar? Voy a tratar de resumir brevemente, en escasos 20 minutos que más o menos me han indicado, 20-25, la doctrina moderna de Puchta y tratar de relacionarla con tal vez la contemporaneidad en torno al problema de la costumbre jurídica. Voy a intentar ser claro y sucinto, porque es un tema un poco complejo. Puchta no era un personaje que pusiese verdaderamente las cosas muy fáciles al lector. Hay algunos lugares comunes que todos conocemos, la escuela histórica, del que Puchta es un gran representante, pues como su propio nombre ya indica, da mucha importancia a la historia, en la comprensión del fenómeno jurídico. Puchta el que más, ciertamente, o bueno, al menos el que más lo teoriza. Esta idea del historicismo, por lo demás, no es nueva del XIX, venía arrastrándose ya de un tiempo y sobre todo en el ámbito del Sacro Imperio Romano-Germánico, como oposición, digamos, al modelo ya más ilustrado de otros lares. Y en este punto, romanistas no se diferenciaban mucho de los, digamos, por entonces no adversarios, al menos en términos político-intelectuales, que eran los germanistas, ¿no? Podían estar más o menos de acuerdo en que la tradición jurídica vinculada por parte de los alemanes en esas antigüedades jurídicas de un Jacob Grimm, o las fuentes intelectuales de un digesto que se había vuelto fuente jurídica común, traían una causa ajena a cualquier aparato legislador o voluntad legislativa, con lo cual en este punto podían estar de acuerdo. Por cierto, el libro de Jacob Grimm, Deutsche Rechtsalte Summa, que es como, una gran referencia para esta germanística interesada en la historia, es de 1828, y el libro de Puchta, fundamental para, digamos, la teorización moderna del derecho consuetudinario, es de 1828 también. Son dos volúmenes, Das Gewohnheitsrecht, 1828 en primer lugar y 1837. En realidad no son dos volúmenes, son 4 que aparecen en 2 momentos sucesivos. Antes de casi empezar un hilo discursivo, tal vez incluso podemos plantearnos la pregunta de por qué aparece tan tarde una teoría del derecho consuetudinario propiamente moderna, teniendo en cuenta que los enemigos del código ya habían avanzado bastante, los clodios, ¿no? Y es muy difícil plantear una respuesta como hipótesis, pero a lo mejor habría que enfocar el tema desde el siguiente punto de vista, tal vez, lo digo todo siempre con mucha humildad. Realmente a los historicistas de la escuela histórica no les interesaba defender a la costumbre como una fuente más dentro del nuevo marco, una posición o un espacio un poquito más humilde del que se le había reservado, que era cuasi nulo. Lo que ellos querían era básicamente impugnar en su totalidad el nuevo sistema de fuentes, y esto solo era posible tal vez en un momento en el que ese sistema de fuentes ya empezaba a consolidarse con fuerza. Lo que hay aquí, por tanto, es una especie de impugnación de un modelo moderno, y esta es una lectura que hay que hacer, creo, de la modernidad en relación con el problema de la costumbre jurídica en sus múltiples caminos que se abren con la modernidad. Es muy difícil hablar de si uno era moderno o antimoderno. Puchta era ambas cosas. Yo creo que era bastante antimoderno en lo que se refiere al elemento normativo político de cómo enfocar las fuentes del derecho, que es el tema por antonomasia, digamos, de la política jurídica, pero era bastante moderno en la concepción que dibujaba de este derecho consuetudinario fuertemente teorizado y casi desvinculado de lo que la historia había entendido por derecho consuetudinario, que fue una de las críticas que se les hizo de varios lugares. Algunas las atendió, como las de su maestro Gustav Hugo. Bueno, trataré de aludir brevemente, en primer lugar, a la relación que pueda tener el derecho consuetudinario de Puchta con el derecho consuetudinario romano, atendiendo también a
En fin, alguna indicación que se me hizo desde la dirección del Congreso podía ser interesante, esta herencia o no, esta visión histórica o antihistórica. En segundo lugar, daré 2 o 3 pinceladas muy breves, porque no daría tiempo a más, de la concepción, digamos, teórica del derecho consuetudinario en este autor, y después me referiré, una vez más, lo siento, pero es inevitable, a la idea del Volksgeist. Trataré de que no sea pues un discurso muy repetido del Volksgeist. A lo mejor puedo aportar algo original, no lo sé. Y un par de observaciones conclusivas. Prometo no pasarme de 25 minutos. Llevo ya 5 minutos aquí de cháchara inicial, pero bueno. Espero que haya sido para contextualizar al menos un poco el problema tal y como yo lo veo, ¿no? La cosa no es tan fácil como ir a Das Gewohnheitsrecht a hacer un resumen más o menos exegético de lo que aquí dice, no, sino que hay que contextualizar en un momento en el que es muy difícil contextualizar porque hay muchas líneas abiertas. Entonces, en primer lugar, Puchta es enormemente sabiniano, como no puede ser de otra manera, y comparte absolutamente la visión antiestatalista de Savigny en cuanto a los orígenes del derecho, eso es claro. Lo que pasa es que Puchta precisamente se separa de su gran maestro en la noción de derecho consuetudinario y, por tanto, también en la idea, no necesariamente por tanto, pero vamos, en la idea que tenía Savigny del derecho consuetudinario en Roma. Savigny había dicho, famosamente en una cita que los alemanes se saben de memoria, pero otros muchos casi que también, que todo el derecho es derecho consuetudinario. Die Summe, diese Ansicht, ist das Herrschende, nicht ganz passende. Esa es una cosa clave, ¿no? Todo el derecho es lo que podemos decir de una forma un poco inexacta, está un poco disgustado con la terminología de nicht ganz passend, derecho consuetudinario. Oiga, es que es la mejor expresión que tenemos, aunque no sea buena. A Puchta le parece que es peor que mala, entonces se retira de ahí y quiere construir una teoría del derecho consuetudinario desplazándose incluso de su propia terminología. Entonces, empezando por el derecho romano, el primer volumen de su Gewohnheitsrecht le sirve de introducción histórica, pero para nada le sirve de inspiración para su propia teoría. Es una reconstrucción del derecho consuetudinario romano. No vamos a entrar ahora en el papel que otorga Puchta al derecho consuetudinario romano, pero podemos llegar a la conclusión a la que llega, que es nulo. Los romanos no se interesaron por el derecho consuetudinario porque tenían una visión implantada del derecho que era vigente, verdaderamente ligado a una tradición sapiencial, ligada a su vez a unas mores, no tenían necesidad alguna de teorizarla. Ni antes, en tiempos predecemvirales, ni después de las 12 tablas, ni con el Ius Gentium, desde luego no Cicerón, que no valora como a alguien que pueda ser fuente fundamental de la historia del derecho. Sí, un gran filósofo retórico con su eclecticismo recoge sapiencia, pero no. Y tampoco le interesa el derecho consuetudinario a partir del siglo III después de Cristo como fuente de inspiración teórica, ya digo. Puchta llega a la conclusión de que los romanos no teorizaron el derecho consuetudinario y llega incluso a una conclusión más importante para nosotros, y es que no teorizaron en absoluto la idea de fuentes del derecho. Esto él lo atribuye, ya digo, a una especie de sapiencia natural que tiene que ver, dice él, con capas, digamos, de herencia cultural recibida y que estaban, digamos, en un momento de gestación y para ellos no fue necesario. Para nosotros, dice él, en cambio, que hemos ya recibido capas culturales avanzadas y encima en una visión legiferante brutal donde todo el mundo tiende a positivizarlo todo, necesitamos elaborar una teoría fuertemente técnica, dice él, para captar el fenómeno del derecho en su integridad. Entonces, bueno, a eso él se dedica. Y lo va a hacer, pues ya digo, con una obra que todavía hoy sigue siendo referencia a todo el mundo cuando habla de derecho consuetudinario. La verdad es que se acuerda un poco de Puchta. Y ya digo, se va a separar de su maestro y va a decir muy rápidamente que muchos autores, no quiere señalar a Savigny, pero muchos autores se equivocan al entender que el derecho consuetudinario es, digamos, todo. Él se preocupa mucho de distinguir aquí entre derecho consuetudinario y de derecho de juristas, lo que llama Juristenrecht desde muy pronto. Antes de este volumen, ya en su primera enciclopedia de 1825, está diciendo que hay que categorizar de forma independiente el derecho elaborado por la jurisprudencia, lo que llaman la doctrina de los autores, los clásicos. Lo que pasa es que, claro, el enfoque que él le va a dar al derecho de jurista es muy diferente al que le había dado los clásicos. No vamos a entrar aquí en el debate realmente muy interesante, por lo demás, para entender este punto, claro. Cómo Puchta debate con los diversos autores que reconocen el derecho de jurista. Está muy en contra de la visión de Maurenbrecht, que da una casi virtualidad total al derecho de juristas, todo es derecho de juristas, pero también está muy en contra, como digo, de los que pretenden vincular el derecho de juristas a un Gewohnheitsrecht que en realidad es para Puchta poco más que derecho popular. Entonces, bueno, va a recibir tantas críticas por independizar la raíz popular del derecho consuetudinario
de la raíz técnica del derecho de juristas, que al final va a tener que modificar un poco su teoría en el segundo momento de 1838, sobre todo por críticas de, ya digo, quien Puchta consideraba que era el maestro de los estudios históricos del siglo XIX, que fue Gustave Hugo. Entonces, en 1838, no vamos a entrar en mucha profundidad aquí, pero sí que es interesante al menos decir que divide el derecho de juristas en derecho de juristas consuetudinario, donde hay una buena parte de la materia que se dedica a ello, y un derecho de juristas puro, que es el resultado de un trabajo puramente sistemático, él dice, y que no tiene conexión alguna con el espíritu del pueblo, y que básicamente sirve, dice él, para rellenar lagunas jurídicas, que en esa época eran muchas. Y a nosotros nos cuesta hoy entender el problema de las lagunas jurídicas mucho, precisamente porque estamos muy hipotecados por la mentalidad codificadora. No desde luego el romanista, pero sí el civilista, creo que se dedica a estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay un punto clave en esta teoría del derecho constitucional de Puchta, y es que es fuertemente idealista. Esto se ha repetido y con buenos motivos. Es muy, podríamos decir, casi metafísica. El Volksgeist lleva con él a un punto extremo. Friedrich Julius Stahl, que fue un filósofo del derecho interesado mucho en la visión histórica, pero que no podríamos encuadrar en la escuela histórica, dijo que la teoría del derecho constitucional de Puchta era la Überzeugungstheorie, en el sentido de que era la pura teoría de la convicción del espíritu del pueblo permeando todo el derecho. ¿En qué sentido? Pues en el siguiente. Puchta hizo una diferenciación ya nítida y muy clara y absolutamente categórica entre el factor de producción del derecho y los signos del derecho visibles. Entonces, muy resumidamente, ¿cuál es la idea absolutamente abstracta de Puchta para definir este derecho constitucionario? Dice él que el derecho que nosotros llamamos consuetudinario no emana de la costumbre o del usos, sino de una Überzeugung, una convicción que es popular y articulada y anterior. Es muy interesante entrar en las páginas donde Puchta trata de explicar lo que es esta convicción popular, donde se pelea con todo el mundo, empezando por Schlegel, los románticos. Él se mete con todos los textos para tratar de articular un poco qué es esta convicción popular. Pero la idea es esta, que el derecho que llamamos Gewohnheitsrecht o derecho consuetudinario no es el resultado de la costumbre. No es la costumbre supuesto o condición para la formación de una convicción jurídica o Rechtsüberzeugung, sino solo signo de su existencia. Pues no es, dice Puchta, no puede ser en términos lógicos el hecho o usus origen de una voluntad, sino bien al contrario. Solo una convicción popular o una voluntad popular puede ser origen de una acción. La idea es un poco abstracta, pero en realidad es la idea, el elemento volitivo, el elemento espiritual el que crea el derecho. El elemento fáctico solo consigna y no es agente, dice él. De tal manera que al final la costumbre en Puchta se vuelve de Geltungsgrund, que era, es decir, de razón o fundamento de validez, a lo que él llama Geltungsindiz, es decir, indicio de validez. O sea, él hace una distinción nítida entre factor de producción y signo de conocimiento, que hasta ahora algunos autores creen que se había dado con anterioridad en algunos canonistas de una forma más o menos acabada. Esta es la tesis de, por ejemplo, Peter Landau, cuando habla de Justus Böhmer, pero es difícil, hay mucho debate aquí en torno a esta cuestión y todos se pronuncian en un sentido o en otro. Jan Schröder, que podemos entender que es aquí como un poco del argumento de autoridad, sostiene que el cambio es radical. Bueno, Peter Landau en cualquier caso llega a la conclusión, como consecuencia de esta idea que a mí me parece acertada y muy gráfica, de que el derecho consuetudinario de Puchta es un derecho consuetudinario sin costumbre. Y se le ha criticado por ello. Hay un señor de Hannover, creo, ¿no? Es Christopher Reichmecke, que ha publicado un libro muy voluminoso sobre Puchta y le critica a Landau por diversos flancos, porque dice que esa frase es exagerada. Yo no creo que lo sea, pero bueno, no vamos a entrar aquí en cualquier cuestión ahora de debate, pero Puchta hace una distinción clásica entre el medio ontológico que es el derecho y epistemológico o modo de llegar a su conocimiento, que creo que no escapa a esa crítica, y Landau está en lo correcto. Bueno, brevemente, la teoría de Puchta tiene gran éxito, va a ser continuada por la tradición, como ustedes saben, de los grandes juristas. El propio Savigny en su Système en 1840 lo coloca como la única referencia. Savigny no es de meter muchas referencias, pues ahí lo coloca, aquí la referencia es Puchta. Y ciertamente, si hiciéramos una historia puramente intelectual, el derecho consuetudinario de Puchta triunfa. Pero si hiciésemos una historia también un poquito más apegada a la práctica, como la que hizo un autor que todavía sigue siendo fundamental para la historia de esta institución en el siglo XIX, como fue Scheuermann, cuando habló de la influencia del derecho consuetudinario de la escuela en la práctica, se confirma que en la práctica también. Revisando documentalmente todas las sentencias de los grandes tribunales,
acudían permanentemente al derecho constitucional de Puchta, entre otras cosas porque le daba un flanco de argumentación enorme. Si la costumbre, el usus o aquellas cuestiones que nosotros solemos referir como puros elementos constitucionarios son signos y por tanto indicios, apariencias, en realidad es mucho más fácil argumentar cualquier cuestión en términos jurídicos, puesto que este elemento fáctico al final se comporta pues esto, como un puro indicio. Ruckert, que es una autoridad también en estos estudios del 19, aunque al derecho consuetudinario dedicó solo 2 páginas en su escrito de habilitación de Savigny, dice que esta teoría en realidad es folgenlos, no se puede seguir. Y por tanto la sigue cualquiera y de cualquier manera. En cualquier caso tuvo un éxito enorme. Peter Landau también tiene algunas críticas que hacerle a Joachim Ruckert que yo comparto y en las que no voy a entrar. Pero bueno, es un éxito la teoría. Y esta teoría que está tan enormemente empapada de espiritualidad, ¿cómo puede tener tanto éxito si está sentada en un suelo absolutamente metafísico, como es el Volksgeist? Bueno, pues yo no voy a entrar en teorizar el Volksgeist, pero sí creo que la historiografía crítica que se dedica a reconstruir el derecho constitucionario en todas sus dimensiones, también en el siglo XIX, no se ha tomado demasiado en serio el Volksgeist y, sin embargo, no se ha dejado de investigar. Es en realidad un poco difícil, es un mal amigo el concepto del Volksgeist porque ha sido, pues en fin, en Alemania un concepto demasiado afín a según qué líneas de investigación, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con él, no es muy fácil investigar acerca del Volksgeist. Normalmente se hacía una investigación histórica y se buscaban las raíces en Herder, tal vez también en Vico, menos veces en Montesquieu, pero también, más allá de los historiadores, el Volksgeist no es un buen amigo, creo yo, de la historia del método. Muy pronto se consideró en el siglo XIX que el Volksgeist en realidad era una tapadera donde tras esa tapadera lo que había era un estudio conceptualista y dogmático propio de la sistemática de este loco de los cielos de los conceptos, como lo llamó Jering, que era Puchta. Entonces, pues muy pronto. En nuestro siglo ya, un momento clave de reconstrucción de esta historia fue en los años 60, cuando aparece el texto famoso, 58 creo, de Walter Wilhelm, que se llamaba Zur juristische Methode, esta idea del método en el siglo XIX, que volvió a decir que el Volksgeist en realidad era, él llama Lippenbekenntnis, palabrería hueca para esconder una vez más dogmática, o sea que veían solo dogmática detrás del Volksgeist. Todo esto ha sido sujeto a una revisión historiográfica grande, y el primero, de nuevo, la figura de Peter Landau, que dice que se han equivocado los historiadores y en realidad no hay que hablar de jurisprudencia de conceptos, no está tan sistema, y hay que hablar de jurisprudencia de principios, dice él. Pero claro, el problema de principios es, una vez más, articular un orden, articular unos principios más o menos de forma sistemática, ¿no? Y de nuevo el Volksgeist queda relegado. Y por último, Jan Schröder, en un libro que es la autoridad un poco de la historia del método, dice que para esta época hay que hablar de Konstruktionsjurisprudenz, ¿no? La jurisprudencia constructiva. Es decir, que una vez más el Volksgeist no ocupa lugar. Se basa Jan Schröder en una famosa cita de Buchta en la que dice que el derecho tiene este lado, digamos, sistemáticos desde el cual hay que ordenarlo, y, ¿no? Y enfoca el tema en términos de, pues eso, de articulación conceptual. Pero inmediatamente añade Buchta en ese mismo párrafo que nunca se cita que la otra parte del derecho fundamental es la libertad, que es el corazón. A lo que voy. Yo tengo la impresión de que el Volksgeist, que es la raíz de este concepto de derecho constitucionario, no se ha tomado nunca en serio, ni desde el punto de vista de lo que dice Savigny, ni desde el punto de vista que dice Puchta, que hablan de una cuestión verdaderamente espiritual en el acopio de lo que es el derecho, en su identificación. Claro, es muy complicado para nosotros hacernos una idea de esta espiritualidad, pero si uno quiere hacer una historia mínima del derecho constitucionario, tiene que ir directamente casi a eso, y tendría que no prescindir del factor que casi nunca se tiene en cuenta cuando se estudian estas cuestiones, que es el factor religioso. Ahora se está empezando a estudiar un poco más, y había un francés que era Dufour, que hablaba mucho de la religión en Savigny. Pero es que realmente es curioso, porque Savigny, cuando habla del derecho constitucionario y de cómo identificar el derecho, habla de que, esto se lo escribe a su hija, dice que tenemos que recuperar el corazón del niño que fuimos. Y el científico tiene que separarse de esa aspiración de conocerlo todo e introducir en su visión de lo que el derecho es la humildad de ese corazón infantil. Algunos han querido ver aquí una visión artística del derecho y recurren a esa famosa cita de Schlegel que decía que para estudiar la antigüedad jurídica había que ser un artista. Savigny decía que no, que si el Volksgeist era expresión de Dios en el tiempo, Dios, Cristo, está en todos nosotros y todos podemos acceder a Él, es más bien esa sensación de humildad. No quiero entrar en esto, pero quiero decir, todas estas grandes historias
del derecho y del método que han desatendido el elemento del Volksgeist cuando se encargan del concepto, por ejemplo, de derecho consuetudinario, escapan a este punto. Termino con una conclusión de tipo más o menos proyectada al presente, también atendiendo una indicación que se me hizo desde la dirección del Congreso de que a lo mejor podía interesar aquí por cuestiones de interés, pues no sé, de fuentes y legislativas, y con una consideración un poquito más filosófica, como a lo mejor hubiese gustado a Puchta, que no hay que olvidarse, fue el filósofo de la escuela. Savigny escribió cuestiones importantes que tenían raíz filosófica, pero a las críticas que le daban desde el lado hegeliano nunca respondió. Era Puchta, y además el propio Puchta, que era consciente de que la escuela necesitaba un soporte, digamos, teórico sólido, aportó las famosas 100 páginas primeras del Cursus der Institutionen, que es el testamento hoy por hoy filosófico de la escuela. Pero bueno, entonces, mi impresión acerca de esta forma espontánea e irreflexiva, como dice el propio Puchta, de manifestarse el derecho, que es el derecho consuetudinario. Hay una frase de Dilthey que creo que recoge bien el mundo de la codificación. Decía que el siglo XIX expresó o solo pudo expresar su espíritu objetivo, esto será un poco hegeliano, pero en fin, lo podemos entender, en leyes. La idea de orden, la idea de plenitud, la idea de visibilidad, la idea de seguridad jurídica ganó todo el terreno y sigue siendo así. Entonces el derecho constitucional tiene apenas lugar entre nuestras fuentes. Esto, sin embargo, no significa que, en mi opinión, y ya yéndome al terreno puramente contemporáneo del debate, podamos afirmar que la idea clásica de un positivismo jurídico más o menos cerrado esté todavía viva, está bastante muerta, aunque no se sabe si podrá recuperarse. Pero, en fin, hace ya mucho tiempo, muchas décadas, que se hable de posmodernidad jurídica, de posconstitucionalismo, de pospositivismo, de neoconstitucionalismo, de ponderación, en fin, todo esto está ahí, ¿no? Todo esto está muy relacionado, creo yo, con este debate. Entonces, mi idea es, desde hace ya mucho tiempo hay libros que son signos de este cambio, el de Esser y el de Vivek, me parece que son dos elementos clave. Yo no sé si el derecho consuetudinario teorizado por Puchta, me da la impresión de que difícilmente puede servir de inspiración, tal vez el medieval y no sé si el romano, pero en lo que sí creo es en la capacidad que tiene la reconstrucción histórica de las fuentes dedicadas al derecho constitucionario para iluminar nuestro debate. Ahora bien, uno hace un repaso de los textos canónicos de derecho consuetudinario hoy históricamente estudiados y no se fía mucho. En Alemania hay un texto fundamental en el 2007 que es el de Martin Pilch, que abrió un debate en torno al derecho consuetudinario enorme. El texto de Martin Pilch, aparte de que rara vez integra fuentes italianas, que en fin, pues uno lee a Georg Besseler o Otto von Guericke y dice, bueno, normal que no integren fuentes italianas o portuguesas o españolas, quiero decir, de literatura secundaria, porque no las hay. Pero en el 2007 todavía Martin Pilch se olvida, pues a lo mejor de un Calaso, de un Cortese, que nos permiten ver una idea del derecho consuetudinario mucho más rica y polifacética que la que imaginaban los alemanes, que es siempre igual. Derecho legislado, derecho consuetudinario, con una oposición enorme, como si no tuviera más funcionalidades un derecho consuetudinario que lo tiene, y eso se explicó ya hace mucho tiempo. Entonces, la reconstrucción histórica me parece que tiene muchísimas líneas de dificultad que hay que atender, y eso hoy creo que no se está haciendo. Entonces, por acabar, la consideración filosófica es, para mí, la siguiente. He dicho que el derecho consuetudinario no tiene espacio en el marco de las fuentes del derecho, y sin embargo, la costumbre, como elemento fundamental de la vida nuestra, pues la tiene casi toda. Está demostrado que, en fin, somos animales biológicos, pero que también estamos determinados por los hábitos. Entonces, la autoridad de la costumbre está ahí. La relación que el derecho ha tenido con el tiempo ha sido muy, en fin, ambivalente. A partir de la modernidad, claramente veo yo un momento de giro, con Hobbes sobre todo, en una línea que va hasta Bentham y llega hasta Kelsen, pero hay otra línea en la modernidad que se puede haber seguido con, sobre todo, Bacon, que es el que cita Savigny. A lo que voy es que todavía late como un sonido lejano esa enseñanza antigua de que el derecho necesita del ethos, que es el que le da la fuerza legitimante. Y detrás de ello está la idea o la cuestión, con esto sí que acabo, no ya del tiempo en el derecho, que es de lo que nos preguntamos, digamos, técnicamente cuando hablamos del derecho consuetudinario, sino del derecho en el tiempo, que es de lo que se pregunta también Puchta y Savigny cuando hablan del Volksgeist. Claro, entraríamos así en los oscuros reinos, por así decir, de la teología, casi de la antropología con ellos, de los que un jurista técnico generalmente huye.
Yo no sé si hay que huir o no, pero si queremos abordar el derecho constitucional en su integridad, tal vez deberíamos no huir. El camino de los historicistas como Puta, tal vez hoy ya no lo podemos adoptar en una sociedad secularizada como la nuestra, pero ese lado oscuro hay que atenderlo. Entonces, bueno, yo no tengo un camino que sugerir, pero sí tengo un par de referencias que a mí me inspiran y me iluminan. Una en el ámbito de la historia del derecho, que para mí siempre ha sido el más iluminante en este punto, que es Diritto e Tempore en la tradición europea de Mario Bretone. Creo que es un libro fabuloso, incluso por su prosa. Y hay una filósofa española que yo admiro mucho, que me gustaría aquí recoger, porque ella habla del conocimiento inspirado y de atender a esos reinos de la oscuridad que están esperándonos. Se llama María Zambrano. Y dice María Zambrano, con esto acabo, que habría que distinguir entre lo que se presenta como claro y lo que en su palpitar oscuro crea claridad. Y bueno, pues si el jurista se quiere preguntar por estas cuestiones de peso filosófico en cuanto a tiempo y derecho, habría lo mejor que hacer un poco de caso a esto. Y nada, con eso termino. Muchas gracias por su atención. 25 minutos.